regreso un poco a los 50. Talcott Parsons incluso estuvo a cargo de un centro de investigaciones psicosociales donde coordinaba los trabajos de psicólogos y sociólogos para tratar de ver cómo operaba en la población psíquicamente la incursión de ideas o la inculcación de ideas. Esto también llevó a que dentro de la Universidad de Harvard hubiera una separación de laboratorios. Había quien hacía estudios sociológicos exclusivamente y había quienes hacían estudios cognitivos solamente. A final de cuentas se le acusó a Talcott Parsons de tratar de manipular a la población para inculcar cierto tipo de creencias y dogmáticas, volver a los medios un poco en esta línea fascista y esto fue lo que fracasó un poco en la línea de Parsons. Sobre todo en los 60 porque esta escuela crítica donde Adorno, la escuela de Frankfurt, Marx Horkheimer, incluso de donde sale Jürgen Habermas, propone este análisis crítico de que no nos dejemos manipular por los medios y las estructuras mediáticas. En los 70 y hacia los 80 pues aparece nuevamente esta idea de cómo funcionan los medios y cómo la sociedad interactúa con los medios y cómo va a repercutir esto a nivel de las resoluciones de la Corte y de las actividades de la justicia y la aplicación de la justicia en la realidad. Entramos en la época de Niklas Luhmann, que trató de entender sistemas aislados, ¿no? Entonces, claro, el trabajo de Luhmann era ver cómo funcionaba el sistema social, con el sistema jurídico, con el sistema económico, con el sistema administrativo. Era una forma mucho más compleja, pero eran nuevas maneras de entender la sociología. Por supuesto que esta realidad histórica replantea el estudio de la sociología dentro del derecho. Y te voy a decir por qué no encontró mucho lugar a partir de los 70s y los 80s el estudio de la sociología en las facultades de derecho. Porque el único libro que había en aquel entonces era el de Recasens-Sitges. El libro pues se quedaba en una etapa muy básica de los años 50, cuando había hecho ya muchas actualizaciones. Pero el libro en realidad no estaba actualizado, ni hablaba de la crítica de la escuela de Frankfurt, ni hablaba de los 70s. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, había quien buscaba la alternativa de meter textos de Isaac Guzmán Valdivia, que los textos de Guzmán Valdivia son muy interesantes si tratamos de hablar de la administración pública o la administración humana, pero del México de la época del desarrollo estabilizador, no de la época post-echeverrista ni post-José López Portillo. Entonces, no había textos de sociología que pudieran explicarnos la realidad jurídica de los 70s, de los 80s, de los 90s. Hay un vacío en la literatura jurídica. 50 años de atraso. 50 años de atraso que obviamente perdimos el rastro de la sociología y su vinculación con la ciencia del derecho. Claro, por eso se explica que en muchas facultades o escuelas de derecho pues prácticamente obvien el tema, ¿no? Dijeron, no le hacen caso. Como ya nadie lo trabaja, pues hay que deshacerse de la materia, ¿no? O esa materia tiene elementos que no están actualizados y como no hubo nadie que los actualizara, hay que sacar la materia, ¿no? Claro. Esta pregunta me lleva a otra relación que es muy interesante y ha sido poco explorada, que además es fascinante. Cuando Hans Kelsen logra huir de Alemania, porque Heidegger y Carl Schmitt se encargan de expulsarlo de la universidad donde daba clases, él sale huyendo a Suiza. Ya había estado viajando a Suiza y él daba clases de sociología en Suiza. Y uno de los profesores de la Universidad de Ginebra, ¿no? y de Lausanne, que se encontraba dando sociología también y que acudía con Kelsen a los coloquios de sociología, era Jean Piaget, que todos lo conocemos como psicólogo, pero también tiene trabajos sociológicos importantes. Bueno, hay una polémica, hay una discusión muy larga entre Jean Piaget y Hans Kelsen sobre las aportaciones del derecho a la sociedad y de la sociedad al derecho, que va desde los años 1940 hasta la muerte de Kelsen en los principios de los años 70. Piaget le decía a Kelsen que el derecho solamente puede ser efectivo si hablábamos de la consideración social sobre lo que eran las normas jurídicas y que realmente el derecho era positivo, no porque estuviera vigente, sino porque la gente lo viviera y tuviera la creencia de ese derecho. Y Kelsen le decía que a él solamente le interesaba esta parte científica del derecho y que no le interesaba lo que pasara sociológicamente hablando, porque el derecho es distinto a la sociología. Claro. Entonces, para Kelsen, el derecho como ciencia era diferente a la ciencia de la sociología.
Estudiar la sociología del derecho habría sido, habría sido el análisis o el estudio del derecho en los comportamientos sociales. Y Piaget le decía que un derecho tenía que estudiarse íntimamente vinculado con los efectos sociales, porque luego los efectos sociales, la gente misma demandaba la transformación de la ciencia del derecho. Es decir, Piaget hablaba del equilibrio. O sea, entiendo que para Piaget estamos en la presencia a partir de la sociedad, de una razón jurídica, de un razonamiento jurídico. Exactamente. Claro. Que Talcott Parsons trató de inculcar. Y Piaget lo que decía, al igual que leía a los sociólogos contemporáneos, es, no, la sociedad responde automáticamente y hace sus propias interpretaciones y vive de su propia forma el derecho. Y ya lo que ahora tendrá que hacer la ciencia del derecho o los legisladores es ir haciendo modificaciones a las normas jurídicas conforme la gente va exigiendo que se vayan adaptando esas normas jurídicas en sus propias vidas. Por eso es importante la sociología del derecho, nos retroalimenta o nos permite entender cómo se aplica en la realidad el derecho y la normatividad. Por eso hay que revalorizar a la ciencia sociológica vinculada al derecho. Claro, cuando hablamos de historia del derecho, hablamos de distintos paradigmas de entendimiento de lo jurídico, y entendiendo desde la lógica de la sociología jurídica, esto nos aporta a entender que esos paradigmas obedecen a un entendimiento de la sociedad del derecho. Exactamente. Claro, dejamos la idea kelseniana de que la norma es la norma independientemente de los valores que la sociedad tenga, y con la sociología jurídica hay una reconsideración de los valores sociales, porque además el derecho debe servir a los valores sociales. Y esto nos lleva a las corrientes más contemporáneas de sociología. Estamos hablando de un sujeto como Wallerstein, de Anthony Giddens, estamos hablando de incluso personajes que se conocen en otro ámbito como Peter Drucker, se conoce mucho en el ámbito de la administración, pero más del 60% de los libros de Peter Drucker son sobre estudios sociales. Claro. ¿No? Peter Drucker, por ejemplo, nos explica por qué debe cambiar la ley de seguridad social. La ley de seguridad social, dice Peter Drucker, te pongo el ejemplo. Sí. Peter Drucker dice cuando después de la Segunda Guerra Mundial, dice Peter Drucker, las empresas consideraban que el trabajador estaba supeditado al patrón, ¿no? Y que el patrón le daba su dinero y que de algún modo al final le iba a dar un dinero para el retiro, ¿no? Pero como se fueron dando las circunstancias socioeconómicas y socioculturales, ¿no? Hoy en día vivimos una época en que los dueños de las empresas ya no son los empresarios ni los accionistas, son los propios trabajadores. Tú piensas que más del 60% del dinero que ingresa General Motors, o que ingresaba General Motors, era para pagar pensiones de trabajadores. Claro. Entonces, dice Peter Drucker, esto lo que hace es que el trabajador jubilado en realidad es el dueño de la empresa. Ya no son tanto los empresarios, ni los accionistas, ni los trabajadores. Son todos aquellos que habían trabajado en la empresa. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? La empresa por sí sola y el Estado por sí solo ya no pueden mantener la economía de las jubilaciones. Tiene que transformarse en una lógica de la jubilación y por eso surge esta idea de los fondos de ahorro, ¿no? Claro. ¿No? El fondo de ahorro para el retiro que está a cargo de los propios trabajadores. Bueno, este tipo de toma de decisiones jurídicas se logra gracias a una lectura sociológica de cómo se desarrollaron los trabajadores en las empresas y cómo la realidad económica y la realidad social cambió totalmente y la realidad jurídica requiere nuevas formas jurídicas para responder a esas realidades sociales. Pero también existen una serie de conceptos que son difíciles de definir desde el tema jurídico y que están muy enraizados con el tema sociológico, pienso el tema del bien común. O sea, una serie de conceptos indeterminados, que son difíciles de concreción y que me encontré un apartado en su libro que habla sobre el tema de los bienes jurídicos indeterminados. ¿Cómo, desde la óptica sociológica, desde la óptica jurídica, usted que está en estos límites, cómo entender estos conceptos indeterminados? El derecho los llama conceptos indeterminados. Filosóficamente, Wilhelm Dilthey, Jean-Paul Sartre, George Simmel, los distinguen entre conceptos y nociones. ¿No es lo mismo un concepto que una noción? Por supuesto que no. Un concepto es un término que es universal y objetivo, absoluto para todos, ¿no? Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Sea mañana, tarde o noche,
sea el año 0, sea el año 20 después de Cristo, antes de Cristo, o sea el 2012 en pleno siglo XXI, un ángulo recto siempre será 90 grados. Un concepto es universal y absoluto, ¿no? Objetivamente hablando. Una noción es lo que jurídicamente llamamos un concepto indeterminado. Es un término que depende de las circunstancias socioculturales o históricas en las que estemos platicando de ese término. Por eso el derecho y por eso la sociología no había sido una ciencia, porque como empleaba nociones, no estaba dentro de los parámetros de objetividad y predictibilidad que nos daban las ciencias exactas que utilizan conceptos. La física, la química, la biología utilizan conceptos. Pero en el campo del derecho y de las ciencias sociales en general, pues pocos son los conceptos que manejamos más bien nociones. Y ahí está la aportación de la metodología científica de Weber, que nos va a dar los parámetros de empleo para hacer una ciencia del derecho. La gran aportación de Weber, que toma Hans Kelsen y los grandes teóricos de las ciencias sociales, es que las nociones deben de formularse para que sean predictivas como hipótesis, que es lo que dice Kelsen, una norma jurídica es una conducta hipotética, debe ser hipótesis y considerar los términos jurídicos, las nociones jurídicas, no como valores que se utilizan en las ciencias exactas, sino como variables. De ahí que Hans Kelsen diga al principio de su teoría general del Estado, mientras más vacío un sustantivo de contenidos, más nos sirve para el saber de las ciencias sociales. Pero a ver, seguramente algunas personas que nos están viendo tendrán la misma incertidumbre que en este momento tengo yo. Como que el término noción me da inseguridad y el término concepto me da seguridad. Así es. Porque la noción no deja un grado de vacío, no me aproxima. Si la realidad fuera estática, Guillermo, podríamos resolver con conceptos la realidad misma. Hay cosas que no se pueden resolver porque los problemas sociales no son estáticos, son dinámicos. Y como son dinámicos, no podemos utilizar conceptos sino nociones que se adapten a la circunstancia. Por eso son variables. En vez de hablar de una matemática exacta, tendríamos que hablar de un álgebra social, donde la terminología, las nociones, van a ser aplicadas de una forma circunstancial. Y diría Hans Kelsen, la seguridad jurídica es formal, porque establece las conductas hipotéticas con variables terminológicas, las variables o nociones. Y el operador del derecho, para poder aplicarlo al caso circunstancial, tendrá que hacer una interpretación de la variable ad caso para verdaderamente darle el sentido adecuado a la noción en ese momento. Estoy seguro que también que muchas de las personas que nos ven estarán pensando, cuando usted refiere a Hans Kelsen, que nos han enseñado entonces mal a Hans Kelsen, porque como que lo tenemos identificado con una idea de seguridad jurídica, luego entonces un tema conceptual, cerrado, objetivo, inamovible. Sí. Bueno, la seguridad jurídica en Kelsen existe formalmente, ¿no? A todas esas personas que nos están viendo les diría, vayan ustedes a revisar el último capítulo de la teoría pura del derecho, como la llamaron en México, ¿no? Donde Kelsen habla sobre la interpretación y de una forma muy resumida nos explica que, sobre todo en el último párrafo, dice, esta famosa seguridad es una ficción porque solamente existe formalmente, materialmente sería imposible, no podría hacerse nunca, ¿no? Eso le quita toda esa posibilidad. La interpretación que tenemos no es que a Kelsen nos los hayan enseñado mal, más bien no nos enseñaron a Kelsen, nos enseñaron unas interpretaciones de Kelsen, ¿no? Y bueno, y sobre esto ya hay varias cosas escritas. Mario de la Cueva, por ejemplo, o Recasén Siches, o Sodi Pallares, decían, ¿cómo, por ejemplo, va a enseñar teoría política sin valores políticos, ¿no? Claro. ¿Cómo va a enseñar derecho sin valores filosóficos, ¿no? Y Kelsen, precisamente, siguiendo a Max Weber, ¿no? Dice, hombre, es que una ciencia social es avalorativa. Claro. Los valores solamente pueden ser aplicados en las circunstancias. Y eso, para que la ciencia del derecho nos pueda funcionar, tiene que ser avalorativa, afilosófica, apolítica.